Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy seguimos con más actualizaciones de tácticas para este 2023 y en el día de hoy les traigo una nueva forma de jugar la 4-4-2. Al igual que la 4-3-3, son de las tácticas más vistas y más solicitadas del canal. Y como el último video de la 4-4-2 fue en febrero del 2022, después de prácticamente un año volvemos con un nuevo video específico para esta alineación. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar, solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de la 4-4-2. Vale la pena aclarar que si bien la táctica que les enseñaré es en un principio para usarla con la 4-4-2B en particular, no creo que cambie mucho en la efectividad si se la jugase en 4-4-2A. Eso sí, muy probablemente si no cuentan con CI o CD, van a perder un plus importantísimo como el de las posiciones específicas, que en las tácticas ofensivas es muy necesario. Bien, dejando eso de lado, la 4-4-2B es una alineación que, como todos saben, es muy sencilla de armar para jugarla con posiciones específicas, ya que necesita posiciones que se pueden encontrar muy fácilmente en la lista de transferibles, así que el armado del 11 para esta táctica no será ningún problema y se podrá omitir incluso el uso del ojeador en muchos casos. Además, otro aspecto importante y que siempre hago hincapié en la mayoría de las alineaciones es sobre lo positivo que es armar un 11 con al menos 6 jugadores de una misma nacionalidad para sumar otro plus a la alineación. Y para ello, como siempre, recomiendo utilizar las nacionalidades que más aparecen en lista de transferibles, como ser la española, la inglesa, la francesa y la brasileña. Con esto se pueden ahorrar bastante de ojeador, porque en la lista siempre irán apareciendo jugadores de esos países. Bien, por el lado de la táctica para esta alineación, a diferencia de otras 4-4-2 del canal, esta táctica es quizás la más balanceada, con números bastante cercanos entre sí y con un estilo de juego que se mantiene bastante con los años. Una 4-4-2B que podrán utilizar en ligas normales, torneos, nostalgias, también en Copa Ganadores y por qué no también en competitivo. Como toda táctica ofensiva, será para usarla en juegos donde seamos superiores o en juegos donde nos encontremos con cierta igualdad con el rival. Por momentos puede ser una táctica muy dominadora y por otros más efectiva, algo que dependerá mucho de los especialistas que tengan y de la alineación a la que enfrenten. Y ya que mencionamos a los especialistas, nuevamente remarco lo importante que es contar con buenas opciones para esos puestos, dado que siempre pero siempre potencian a la táctica. Como digo siempre, lo ideal es tener de capitán al más veterano del equipo, que casi siempre debe ser mayor a los 33 años. Para penales y tiro libres, lo ideal es que sea su mejor delantero. Y por último, para corners o tiro de esquina, lo ideal es que lo sea alguno de los centrocampistas centrales y de los CC. Como he dicho en videos anteriores, si no tienen un nombre fijo para ello, pueden probar con ambos y el que vean que tenga mayores asistencias, que quede como el especialista definido para ese rol. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-4-2. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea tenemos tres opciones de jugarla. Cuando seamos locales o muy superiores al rival, la jugaremos con los medios apoyando a los delanteros. Para los duelos en donde la superioridad sea muy poca, mantendremos a todos en sus posiciones. Y cuando la paridad sea muy marcada con el rival y vean que el duelo será muy duro, utilizaremos el apoyo de los medios a la defensa. Bien, en cuanto al marcaje al fuera de juego, esta 4-4-2 se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto dependerá del árbitro del partido y del criterio de cada uno, pero como siempre aconsejo, normalmente la podrán utilizar en brusco para jueces verde y celeste,
agresivo para jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso para jueces rojo. Y yendo ahora sí con las avanzadas de esta 4-4-2, hay que decir que la presión que se utilizará será de 55 en balanceado, el estilo será lógicamente ofensivo en 66 y la velocidad será de pases rápidos en 62. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? En primer lugar, que es una táctica con avanzadas siempre confiables. Es una 4-4-2B de mis principios en OSM y la verdad que se ha mantenido con el tiempo. La suelo usar regularmente para probarla y ver sus rendimientos y la verdad que siempre tienen muy buenas estadísticas. Y más aún cuando en este 2023 las 4-4-2 están bastante fuertes. Puede vencer a muchas alineaciones de un delantero como ser la 4-5-1, 5-4-1 o 6-3-1. Como así también hacerle frente a otras tácticas ofensivas como las 4-3-3, 3-4-3 u otras 4-4-2. Y ante tácticas de contraataque sí es verdad que tiene resultados variados, y eso se debe a que existen diferentes formas de usar las alineaciones. Y aquí me parece que cambiar el estilo a juego de pases sería la mejor opción para enfrentar a ese tipo de tácticas, aunque únicamente ante 5-2-3 mantendría aún el estilo de bandas. Es una táctica muy ofensiva, goleadora ante otras tácticas ofensivas y bastante controladora ante las de un solo delantero. Y sí vale la pena mencionar que los especialistas me han salvado más de un partido, así que vuelvo a remarcar su importancia para los duelos más parejos. Así que en líneas generales considero que esta 4-4-2 es una de las grandes opciones que tienen para este 2023 si son aquellos managers a los que les gusta esta alineación. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, dejen su buen like al video y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de video, díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo. Y lo más comentado como siempre será el siguiente video. Próximamente tendremos un par de videos más de tácticas. Y luego se viene la serie con la final del torneo de maestros, que espero que tenga mucho apoyo. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.